Tema 3.3. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Contenidos de los TLC. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Aquí conoceremos mucho sobre los TLC, entre los cuales se explicará cada capítulo que contiene este tema, como el acceso a bienes de mercado, inversiones, compras gubernamentales, servicios, propiedad intelectual, entradas temporales de personas de negocio, normas sanitarias y fitosanitarias y por último, administración. Acceso a bienes de mercado. Establece el marco que regula el trato que las partes deben otorgar a los flujos de los bienes comercializados y a su acceso. El tratamiento otorgado al acceso de los bienes al mercado es en general desventajoso para las pequeñas economías, en tanto desconoce y excluye el tratamiento a las enormes asimetrías existentes entre los países suscriptores. Los principios que rigen este capítulo son el trato nacional y el trato de nación más favorecida. Limitan la posibilidad de definir políticas económicas que potencien sectores nacionales en tanto consideren discriminatorias las medidas de protección a la planta productiva nacional. El establecimiento de tratamientos homogéneos entre partes con desiguales niveles de desarrollo contribuye indefectiblemente a profundizar la brecha de desigualdad entre las partes. El acceso de los bienes al mercado se realiza mediante un programa de desgravación arancelaria, en el cual las partes se comprometen a eliminar gradualmente los aranceles a las importaciones de conformidad al calendario acordado. Este proceso cubre periodos que van desde la eliminación inmediata del arancel hasta la eliminación a 5, 10 y hasta 15 años a partir de la entrada en vigencia del tratado. En las negociaciones, El Salvador, tras 6 años, logran un tratamiento en materia arancelaria para la producción de cemento, cervezas, azúcares, importación de vehículos y líneas aéreas, actividades controladas por monopolios del bloque homogénico empresarial salvadoreño. El resto de actividades productivas tienen escasa o nula relevancia en las negociaciones del gobierno salvadoreño. Entonces, el TLC abre las posibilidades de modificar el programa de desgravación arancelaria a través de mecanismos acordados y conforme a la legislación de cada parte. Es el Ministerio de Economía el ente encargado en el caso salvadoreño de la administración del tratado y consecuentemente de la modificación del calendario de desgravación, con lo cual queda descubierto un flanco que permite el manejo discrecional y arbitrario de las. Con los TLC se recoge un interesante precedente en cuanto a negociaciones arancelarias de bienes agropecuarios, donde El Salvador logró excluir de este tratado un significativo número de productos, especialmente aquellos sensibles a la apertura comercial, como son el café, el maíz, el maicillo y azúcar, entre otros. No obstante, su exclusión no asegura una protección absoluta, y menos el desarrollo de las ramas, pues éstas requieren de la definición de políticas sectoriales para la reactivación y el desarrollo rural, a partir de las cuales se permite elevar su competitividad. También está normado por las reglas de origen que determinan el contenido de las mercancías incluidas en los programas de desgravación arancelaria. Entonces, se aplica sobre el contenido regional de los bienes. Con ella se establece el origen de los insumos utilizados en el proceso de producción, así como el lugar donde éstas se han producido. Ambos son aspectos claves para determinar los bienes que pueden gozar de las ventajas de la desgravación.
Dada la imposibilidad de exigir a los inversionistas extranjeros el uso de insumos locales y a la fuerte dependencia de insumos importados de las fuerzas de la región centroamericana, podría argumentarse que las reglas de origen, más que un instrumento para la articulación productiva local, representan verdaderas barreras no arancelarias a la producción nacional. La normativa que regula el tema del acceso de los bienes al mercado no incluye mecanismos que ayuden a garantizar el desarrollo local y tampoco la generación de empleo. En este sentido, de acuerdo al principio de contenido regional, los insumos, la producción, se llevaría a cabo con materia prima importada de países de la región, con la cual se afecta la producción nacional y se empuja hacia la pérdida de empleo. Inversiones se definen como líneas estratégicas que permiten la configuración del nuevo esquema para la acumulación del capital. También se aplica pese a que existan medidas que resulten incompatibles con la legislación nacional. Como muestra de la lógica del TLC, que identifica en la ganancia el valor superior de las cosas, subordinando cualquier orden basado en los derechos humanos, el tratado considera que la suspensión de prácticas inversionistas está en función de los efectos que tengan sobre los flujos comerciales y no de la inobservancia e incumplimiento de aspectos sociales, ambientales o de derechos. Aunque en los TLC se reconoce como inadecuada el fomento de la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a la salud, la seguridad y relativas al medio ambiente. Se omite cualquier mecanismo o procedimiento que puede garantizar el cumplimiento y la obligatoriedad de esta situación expresamente reconocida. Las inversiones no constituyen impedimento para que una parte adopte, mantenga o ejecute medidas apropiadas para asegurar que los inversionistas observen la legislación en materia ambiental. Esto siempre y cuando sean compatibles. Esta consideración descubre que solo en el caso en que el marco ambiental no contravenga la letra del TLC se puede exigir al inversionista el cumplimiento de la legislación nacional. Los requisitos de desempeño deberían ser instrumentos que permitan compartir los beneficios de la inversión entre las corporaciones y los países receptores. Sin embargo, la prohibición de requisitos de desempeño expresa en los TLC privan a los gobiernos de importantes herramientas políticas indispensables para la definición y empuje de programas nacionales de desarrollo. Entre las inversiones encontramos las prohibiciones a los estados, que sería una lista negativa y que hace imposible imponer u obligar a un inversionista. Por ejemplo, el porcentaje de contenido nacional de bienes y servicios locales. Este limita que las empresas compren insumos locales y con ello es imposible evitar que las empresas extranjeras se conviertan en auténticas enclaves. Otorgar preferencia a bienes y servicios locales. Con esto se pierde la posibilidad de articular la inversión en el sector productivo y establece un encadenamiento que contribuyen a estructurar una base productiva nacional. Cuotas o tipos de bienes o servicios a exportar. Con esto resulta imposible privilegiar ramas estratégicas de la industria o servicios nacional desde la definición de las políticas sectoriales. Cualquier relación de importaciones, exportaciones y ganancias. En este no es posible incidir en el manejo de las exportaciones netas a fin de establecer una relación favorable en los términos de intercambio del país. Compras gubernamentales.
el propósito de los TLC es crear y mantener un solo mercado de contratación pública, con el fin de maximizar las oportunidades de negocio de los proveedores y de reducir los costos comerciales de los sectores públicos y privados. Si bien es cierto que las administraciones públicas están en la obligación de garantizar un funcionamiento eficiente de sus empresas, no podemos obviar que su finalidad es el buen desarrollo del proceso económico como instrumento del desarrollo equitativo y sustentable, y no la obtención de lucro individual, mucho menos el convertirse en garante de negocios para el sector empresarial, como lo plantea el TLC. También podemos mencionar que los criterios para la contratación no pueden ser exclusivamente mercantiles, como lo establecen los TLC, sino que pueden incluir aspectos como el contenido nacional de un bien o servicio que esté integrado a las cadenas productivas nacionales, tipo de tecnología utilizada por sus efectos ambientales, transferencia de tecnología, empleo generado en el país y salarios correspondientes y garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional. El TLC es explícito al hablar de compras gubernamentales, donde no se podrá impedir a una parte privatizar a una entidad, razón por la cual no se puede exigir compensación alguna. Además, en los listados de instituciones que pueden exceptuar de la aplicación de las normativas, dejan por fuera importantes servicios públicos, algunos de los cuales representan la DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, como los recursos hídricos, como el inminente riesgo que la incursión de las empresas transnacionales en la representación de tales servicios. En el manejo de los procesos de licitación pública, desde intereses personales o políticos, constituyen una práctica generalizada en las empresas públicas que definen un marco favorable de privilegios dirigidos a reducidos núcleos de empresa. Así, el combate de la corrupción institucional en las administraciones públicas constituye una condición fundamental para disponer de un sistema de licitaciones públicas transparente, lo cual obviamente que trascienden de las competencias y alcances del TLC, aunque en este capítulo se establece la existencia de un comité de contratación pública. Servicios. La OMC incluye en el TLC servicios, transporte y distribución, como aerolíneas y comercios mayoristas. Servicios al consumidor, como hoteles y cadenas de comida rápida. Servicios públicos, como educación, salud y sanidad. Servicios de reparación, como talleres mecánicos para vehículos. Servicios financieros, como aquellos establecidos por bancos y compañías de seguro. Servicios de utilidad pública, como electricidad, telecomunicaciones, agua y gas. El propósito del capítulo Servicios es avanzar progresivamente en la liberación del sector a través de la aplicación del trato nacional y el trato de nación, más favorecida a las empresas extranjeras prestadoras de los servicios. También el TLC conoce a las empresas extranjeras que no tienen la obligación de inscribir las medidas municipales. Además, los gobiernos tienen el derecho de dejar fuera de las negociaciones los servicios vitales, de manera que se permite el acceso universal a los servicios esenciales y la protección de las personas consumidoras. El capítulo Servicios
También menciona que los gobiernos deben garantizar los servicios básicos a la población y que tienen el derecho de dejar fuera los servicios vitales, como también se corre el riesgo de las empresas multinacionales demanden a los gobiernos por políticas de proteccionismo ante servicios para la población que brindan los estados. Propiedad intelectual. Regido por el acuerdo de la OMC AD-TIC. Son las normas que amparan el derecho de las corporaciones de patentar productos, procesos, materiales orgánicos, medicamentos, semillas y biotecnología, como protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de la propiedad intelectual. El objetivo es eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual y garantizar los derechos de los inversionistas, contrastándolo con la carencia de medidas relativas a los derechos de los trabajadores. Este enunciado fundamenta el que sostiene que los TLC constituyen verdaderas cartas de derecho para las empresas transnacionales. La propiedad intelectual se desarrolla en secciones con tratamientos específicos para los derechos de autor y derechos conexos, marcas, patentes, diseños industriales, información no divulgada e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Derechos de exclusividad impiden a terceros que realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación para fines del producto objeto de la patente. Patentes industriales incluyen los medicamentos, hacia las patentes de los seres vivos, plantas, animales, genes y células humanas. ¿Cuál es el inconveniente de este apartado? Crea un control monopólico por al menos de 20 años. Permite a la compañía dueña de la patente fijar unilateralmente y sin restricción el precio del producto. Evita la competencia dado el derecho exclusivo a fabricar o a vender. En el caso de los medicamentos y patentes de seres vivos, incumple la Declaración de los Derechos Humanos y restringe el acceso a la salud de la población. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Entre esto podríamos ver los avances médicos que hoy patentan. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autora. F. Entrada temporal de personas de negocios. Aunque en el contexto de la globalización neoliberal se promueve la eliminación de las barreras al comercio y al movimiento de capitales, en el TLC el marco se amplía a la supresión de las trabas que limitan el movimiento de las personas de negocio. ¿Qué son las personas de negocio? ¿Quiénes son? Aquellos visitantes de un negocio, comerciantes e inversionistas, transferencias de personal dentro de una empresa, también califican en esta categoría ejecutivos y técnicos especialistas. Sin embargo, en el TLC fue excluido este relevante aspecto. No figuran aquellos aspectos relacionados con la vigencia y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, creando un trato discriminatorio, porque rechazan la migración de las personas trabajadoras y sin embargo permiten la estadía temporal de las personas de negocios. G. Normas sanitarias y fitosanitarias. Definición de las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente el comercio de bienes entre las partes. Cada país puede establecer, adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que regule la protección de la vida, la salud humana o animal y la sanidad vegetal, incluyendo la inocuidad de los alimentos y la importación de algún bien desde el territorio de las partes, cuando no cumplan con los requisitos aplicables o no satisfagan los procedimientos de aprobación definidos en estas medidas. Por lo que cada país, en especial los desarrollados, pueden establecer las medidas de control de calidad sobre la inocuidad de alimentos de las importaciones de los países menos desarrollados. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente de esta sección? Algunos países recurren a estas medidas como barreras no arancelarias, que generalmente operan en perjuicio de la economía menos desarrollada.
En este caso, Centroamérica está en clara desventaja por el desarrollo asimétrico de las empresas en términos de controles de calidad, tecnología y normalización. Y es de analizar, en términos de controles de calidad, las implicaciones que entraña el manejo arbitrario de la norma con fines eminentemente proteccionistas. La recomendación es que se conceda tiempo y flexibilidad en esta normativa para las empresas centroamericanas, con el fin de que puedan mejorar sus procesos y mejorar sus sistemas de calidad y poder siempre exportar a los países desarrollados. H. Administración. La administración de los TLC tiene importantes efectos sobre las cuentas del sector público no financiero, por la reducción de los ingresos tributarios como consecuencia de la desgravación arancelaria, que genera una fuerte presión sobre el creciente déficit fiscal de los países, y también por el gasto que lleva aparejado el mantenimiento de la burocracia tratadista, con no menos de 10 comisiones y otras tantas subcomisiones, y los costes astronómicos que implican la administración de las controversias y disputas comerciales. El TLC tiene la carencia de un marco jurídico que defina los procedimientos para dar curso a las medidas planteadas en los tratados. ¿Cuáles son las explicaciones de esta sección? La decisión de incluir o excluir bienes o servicios en el marco arancelario del tratado está en manos de una de las comisiones, no de parte del gobierno. Puede generar un manejo discrecional y arbitrario de las medidas arancelarias y el uso de salvaguardias. Se vulnera el marco constitucional y se deja la puerta abierta al manejo arbitrario y discrecional de ventajas y castigos a productores.